Bien, perdonadme. Ahora me toca presentar a una persona que, si bien es muy conocido en todo el mundo por ser un hombre muy polifacético, es escritor, es pintor, es investigador, es una persona muy, muy, muy importante en el mundo de las artes, pero de todas las partes que hemos visto en él, creo que aquí Desde el Corazón nos quedamos con la gran sensibilidad, la gran humildad y la gran empatía que a lo largo del tiempo que lleva con nosotros nos ha dejado entrever. Estamos hablando de José Luis Munera y el tema Evangelios hipócrifos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Apócrifo. Apócrifos. Vale, perdón. Evangelios apócrifos. José Luis, cariño, cuando tú quieras. Pero nada, detrás de la exposición que ha hecho Isa, la verdad es que esto queda demasiado frío y demasiado, porque son datos uno tras de otro y explica otra versión de la Navidad, totalmente distinta a la que conocemos, pero que se complementa. Por eso no vamos a entrar ni en Lucas ni en Marcos, que son los dos evangelios que hablan del nacimiento de Cristo. Vamos a hablar de los otros evangelios que fueron rechazados, no tenidos como canónicos, pero que también son considerados evangelios, ¿eh? Que son los famosos evangelios apócrifos que tanto se le atribuye que muy poca gente se los ha leído de verdad. Y vamos a empezar, por ejemplo, hablando de lo que nos dice el protoevangelio de Santiago, que dice, y cito textualmente, y llegaron al lugar en que estaba la gruta. Hay que tener en cuenta que aquí nos habla de una gruta, que después veremos la importancia que tiene cuando hablemos de los dos animales que custodian al niño Dios, que serían la burra y el buey. Y aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó, gran día es hoy para mí porque he visto un espectáculo único. Este protoevangelio de Santiago se escribió alrededor del año 150 y está centrado en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se conservan como unos 20 manuscritos medievales alrededor del siglo XII. A su vez también esta misma escena nos la narra el protoevangelio del pseudo Mateo, en la que encontramos además más detalles sobre este mismo particular. Y nos dice, y cito textualmente, y una gran estrella brillaba encima de la gruta de la tarde a la mañana, y nunca desde el principio del mundo se había visto una tan grande. Y los profetas que estaban en Jerusalén decían que esa estrella indicaba el nacimiento de Cristo, el cual debía cumplir las promesas hechas no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero al entrar, Marta, toda la gruta se iluminó y resplandeció como si el sol la hubiera invadido y fuese la hora sexta del día. Y mientras María estuvo en la caverna, ésta permaneció iluminada día y noche por aquel resplandor divino. Y ella trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lo que sin duda se asemeja a lo descrito en los evangelios apócrifos y no en los canónicos. Este mismo pseudo Mateo nos ofrece pistas sobre las distintas identidades de los personajes que aparecen en los apócrifos y que Lucas y Marcos no nos citan. Por ejemplo, y José había ido a buscar comadronas, mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, María había ya parido a su hijo, y José le dijo, te he traído dos comadronas, Seloni y Salomé, mas no osan entrar en la gruta a causa de esa luz demasiado viva. Y María oyéndola sonrió. Pero José le dijo, no sonrías, antes sé prudente por si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a una de ellas. Y Selomi, habiendo entrado, dijo a María, permíteme que te toque. Y habiéndolo permitido María, la comadrona dio un gran grito y dijo, Señor, Señor, ten piedad de mí. He aquí lo que yo nunca he oído ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche y ha parido un niño, y continúa virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre, y el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido y virgen permanece. A su vez, podemos también ver
en el protoevangelio de Santiago, que nos dice: y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó: mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Vemos que son casi similares un evangelio, un protoevangelio con otro. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. El uso del término "y llegaron" conlleva que era más de uno, por lo que podemos suponer que iba José acompañado al menos de una partera. Pero, como hemos narrado anteriormente, eran dos, aunque también veremos que se acompaña de un personaje que posteriormente se va a identificar como Eva, la madre de todos, que asiste justamente al nacimiento del niño Dios para purgar sus pecados y su redención. Este episodio se nos narra en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, donde José, buscando comadrona, se encuentra con este personaje. Mirando más lejos, cito textualmente: José vio a una mujer que venía de la montaña y cuyos hombros cubría una larga túnica, y fue a su encuentro y se saludaron. Y José preguntó: ¿de dónde viene y a dónde vas, mujer? Y ella respondió: ¿y qué buscas tú que me interrogas así? José dijo: busco una partera hebraica. La mujer dijo: ¿quién es la que ha parido en la caverna? José dijo: es María, que ha sido educada en el templo y que los sacerdotes y todo el pueblo le concedieron en matrimonio. Mas no es mi mujer según la carne, porque ha concebido del Espíritu Santo. La mujer dijo: está bien, pero indícame dónde se halla. José dijo: ven y ve. Y mientras caminaban, José preguntó a la mujer: te agradeceré que me des tu nombre. Y la mujer repuso: ¿por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de materializarse. Y al oír esto, José se asombró de los prodigios de que venía siendo testigo y que no se daban vagar unos a otros. Habiendo llegado a la caverna, se detuvieron a cierta distancia de la entrada, y de súbito vieron que la bóveda de los cielos se abría, y que un vivo resplandor se esparcía de alto a abajo. Una columna de vapor ardiente se erguía sobre la caverna y una nube luminosa la cubría. Y se dejaba oír el coro de los seres incorporables, ángeles sublimes y espíritus celestes, que, entonando sus cánticos, hacían resonar incesantemente sus voces y glorificaban al Altísimo. Aunque en ninguno de los evangelios canónicos se hace mención a dichos personajes, estamos hablando en este caso concreto del buey y la mula, no se le da lugar hasta que concibe el portal de Belén San Francisco de Asís. Sin embargo, son personajes que están narrados en los apócrifos, como veremos a continuación. Es de nuevo consultando los evangelios apócrifos, en concreto el del pseudo Mateo, que nos dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraban sin cesar. Entonces también se cumplió lo que dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestarás entre dos animales. Y José y María permanecieron en este sitio con el niño durante 3 días, dando así cumplimiento a las profecías de Habacuc e Isaías. En el Evangelio de Lucas, a su vez, quien es quien nos narra que los pastores velaban su rebaño al raso y a los cuales se le apareció un ángel para darle la buena nueva, lo que le dejó petrificado. Para poder ajustarnos a lo representado, hemos de buscar de nuevo en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, donde se nos narra: y en aquel momento llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera y se entregaron a ruinosas manifestaciones de alegría, y aparecieron unas legiones angélicas que empezaron a alabar a Dios, y los pastores también lo glorificaron. También en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús nos narra ese momento, y son muy similares. Y cerca de aquel sitio habitaban los pastores de que ya hemos hablado, pero sus rebaños de cabra y de ovejas no se recogían más que al caer la noche, en lugares apartados y lejanos, donde pastaban en las montañas y en la llanura, y al oscurecer cada pastor reunía su rebaño, y velaba y guardaba sobre él las vigilias de la noche. Y aquí que el ángel del Señor vino sobre los pastores, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron un gran temor, y lanzando gritos se congregaron en un mismo lugar y dijeron los unos a los otros: ¿qué palabra es esta que hasta nosotros ha llegado y que no conocemos? Pero no solo narra este pasaje la aparición a los
pastores, sino que también nos vamos a encontrar que, según nos cuenta Mateo 2, 1, 12, después de haber oído al rey, se fueron y la estrella que había visto en oriente les precedía hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Y llegando a la casa vieron al niño con María, su madre, y de hinojo lo adoraron y cubrieron sus cofres. Estamos hablando de los Reyes Magos. Le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra, advertido en sueños que de no volver a Herodes, se tornaba a su tierra por otro camino. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mientras que en Lucas 2, 8, 20 nos habla de la anunciación a los pastores y de su traslado a Belén una vez tiene esa noticia, pero no nos dice nada de magos de Oriente ni de ninguna otra circunstancia similar. Esa misma región, como hemos dicho con anterioridad, se aparece a los pastores y estos se llenan de júbilo y demás, ¿no? Volvemos a los evangelios apócrifos donde se desarrolla y adorna esta situación, así como en el evangelio del pseudo Mateo en su capítulo 16 que nos dice, y transcurrido 2 años, en los evangelios canónicos se nos dice que la acción de la adoración de los magos y demás se hace en un periodo, en un lapso de tiempo de 1 a 3 días, mientras que en los canónicos se nos dice, transcurridos 2 años vinieron de Oriente a Jerusalén, no fueron a Belén, sino a Jerusalén, unos magos que traían consigo grandes ofrendas y que interrogaron a los judíos diciéndoles, ¿dónde está el rey que os ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y la nueva llegó al rey Herodes y lo asustó tanto que consultó a los escribas, a los fariseos y a los doctores del pueblo, para saber por ellos dónde habían anunciado los profetas que debían nacer el Cristo. Y ellos respondieron, en Betlén o Belén de Judea, porque está escrito, y tú Betlén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti debe salir el jefe que regirá Israel, mi pueblo. Entonces el rey Herodes llamó a los magos e inquirió de ellos el tiempo en que la estrella había aparecido, y los envió a Betlén, diciéndole, id e informaros exactamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, anunciádmelo, a fin de que yo también lo adore. Y al dirigirse los magos a Betlén, la estrella les apareció en el camino como para servirles de guía, hasta que llegaron a donde estaba el niño. Y los magos, al divisar la estrella, se llenaron de alegría, y entraron en su casa viendo al niño Jesús que reposaba en el seno de su madre. Entonces descubrieron sus tesoros e hicieron a María y a José muy ricos presentes. Al niño mismo cada uno le ofreció una pieza de oro. Después uno ofreció oro, otro incienso y otro mirra. Y como quisieron volver a Herodes, un ángel les advirtió en sueño que no lo hiciesen tal. Adoraron pues al niño con alegría extrema y volvieron a su país por otro camino. Será a su vez también en el Evangelio Árabe de la Infancia, en su capítulo 7, que se nos narra que la misma noche que el Señor Jesús nació en Betlén de Judea, en la época del rey Herodes, un ángel guardián que fue enviado a Persia y apareció a la gente del país bajo la forma de una estrella muy brillante, que iluminaba toda la tierra de los persas. Y como el 25 del primer Canún, que es la fiesta de la Natividad de Cristo, haciendo coincidir la fecha, había una gran fiesta entre todos los persas adoradores del fuego y de las estrellas, todos los magos en pomposo aparato celebraban magníficamente su solemnidad, cuando de súbito una luz vivísima brilló sobre sus cabezas y dejando sus reyes, sus festines, todas sus diversiones y abandonando sus moradas, salieron a gozar del espectáculo insólito. Y vieron que una estrella ardiente se había levantado sobre Persia y que por su claridad se parecía a un gran sol. Y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua, ¿qué es este signo que observamos? Y como por adivinación contestaron sin quererlo, ha nacido el rey de los reyes, el dios de los dioses, la luz encantada de la luz. Y he aquí que uno de los dioses ha venido a anunciarnos su nacimiento, para que vayamos a ofrecerle presentes y a adorarlo, ante cuya revelación todos, jefes, magistrados, capitanes, se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes, ¿qué presentes conviene que le llevemos? Y los sacerdotes contestaron, oro, incienso y mirra. Entonces 3 reyes, hijos de los reyes de Persia, tomaron como por una disposición misteriosa, uno 3 libras de oro, otro 3 libras de incienso y el tercero 3 libras de mirra, y se revistieron de sus ornatos y ornamentos preciosos, poniendo
la tiara en la cabeza y portando su tesoro en las manos. Y el primer canto del gallo abandonaron su país con 9 hombres que los acompañaban y se pusieron en marcha guiados por la estrella que se les había aparecido. Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Baruch, que había suministrado alimento a Daniel, recluido en la cueva de los leones en Babilonia, aquel mismo ángel, por la virtud del Espíritu Santo, condujo a los reyes de Persia a Jerusalén, según que Zoroastro lo había predecido. Partidos de Persia, el primer canto del gallo, llegaron a Jerusalén a rayar el día e interrogaron a la gente de la ciudad diciendo, ¿dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? Y esta pregunta a los habitantes de Jerusalén se agitaron, temerosos y respondiendo que el rey de Judea era Herodes. También, como no, figura tal evento descrito en el protoevangelio de Santiago, en su capítulo 21, que nos revela y nos dice así. He aquí que José se dispuso a ir a Judea y se produjo un gran tumulto en Betlén por haber llegado allí unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto de oriente y venimos a adorarlo. Y Herodes, sabedor de esto, quedó turbado y envió mensajeros, etcétera, ¿no? Ya sabemos la parte esa de la historia. Hemos reconocido por tal señal que un rey había nacido para Israel y hemos venido a adorarlo. Y Herodes dijo, id a buscarlo y si lo encontráis, decidme, dadme aviso de ello, a fin de que vaya yo también y lo adore. Los magos salieron y aquí que la estrella, etcétera, ¿no? Es decir, sabemos todos esa parte. Pero hay contradicciones entre las distintas tradiciones sobre estos hechos, como hemos visto. Unos los sitúan en Betlén o Belén, otros los sitúan en Jerusalén, unos dicen que es en el tercer día, otros dicen que es el niño con 2 años. Incluso hay dudas de su existencia propia, ya que las fuentes fiables como Flavio Josefo no registra tal evento, ni la adoración de los magos, ni siquiera el nacimiento de Cristo, ya que algunas de ellas nos dicen que los magos llegaron justo después del nacimiento de Jesús, como hemos dicho con anterioridad. Mientras que en los evangelios apócrifos su peregrinación habría tenido lugar justo después de la circuncisión y su presentación en el templo. Por lo tanto, Jesús habría alcanzado la edad de 2 años, dando así más legitimación al edicto de Herodes que ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en esa época. Podemos entender, por tanto, que los textos referidos que los supuestos magos al principio eran simples astrólogos de origen persa que leían los actos futuros de las estrellas, dotándoles de dicho nombre, ya que deriva de la palabra persa mogu o maga, que significa que es el que estudia y observa los astros. Es más, ni Mateo ni los evangelios apócrifos los llaman reyes, otorgándole la imaginería popular del calificativo de reyes, ya que llevaría implícito el tácito reconocimiento de adoración de los más importantes poderes de la tierra, a revestirlo de una dignidad superior a la del poder terrenal en declive de la adoración de unos simples pastores del pueblo llano, siendo Tertuliano el primero en convertir a meros magos en reyes, dotándole en su iconografía de corona, haciéndolo abandonar el típico gorro frigio de sus ilustradas cabezas, siendo refrendado con posterioridad por Cesario Darle en el siglo XI. Con respecto al número de magos también ha existido diferentes controversias en las que no vamos a entrar aquí, ya que sin duda se vale también del juego numerológico para la representación de las distintas simbologías que están interesadas en este acto, ¿no? De distintas lecturas de las que citaremos algunas de ellas, por ejemplo, de las 3 religiones verdaderos y del libro, siendo fundidas en una sola religión del amor en la figura encarnada de Jesús, dando pie al cambio de era por el que Piscis, que tuvo comienzo en esa época. Rábano Mauro y Wilfredo Estrabón nos recuerdan que dicho número es la cifra sagrada de la Trinidad, sirviendo también como símbolo las 3 edades de la Virgen, en delegado de las 3 partes del mundo que venía a rendir homenaje al Niño Dios, y por todo ello, conforme a lo expresado en los Evangelios, estos magos procedían de algún lugar indeterminado de Oriente o Asia, siendo considerados estos como representantes de los 3 continentes conocidos en la Edad Media, Asia, África y Europa, correspondiéndose con las 3 grandes razas en las que se descompone el género humano, todo descendiente de los hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Recordemos que la humanidad fue exterminada con el diluvio universal y solo sobrevivió Noé y su descendencia. Otro aspecto, y ya acabo, que debemos analizar es el de las ofrendas otorgadas por los magos de Oriente. El oro, la mirra y el incienso. Los teólogos recurren al simbolismo para explicar la naturaleza de tales presentes. Así pues, el oro pasa por ser homenaje a la realeza del Niño Dios, que es el Signum Regis, el incienso relativo a su divinidad, el Signum Dei, y por último la mirra, que servía fundamentalmente para embalsamar los cadáveres, lo que le otorgaba el significado de que está destinado al sacrificio para la redención de la humanidad, que sería el Signum Sepulturae. Sin embargo, su posible significado alquímico es mucho más complejo y tiene distintas vertientes. Primero, el oro está relacionado con el fuego, el poder material,
El incienso está relacionado con el aire, creando vibraciones que positivarán el espíritu para el gran cambio. Y por último la mirra, que es una gomo-resina que se relaciona con el agua, como bálsamo maravilloso generador de vida. Y por tanto un psicopompo hacia una nueva vida, siendo el niño Dios hombre el camino que se dará a la gran obra, vinculándolo con la tierra. Para ello, para pasar de lo material a lo espiritual, se necesitará una guía en ese camino iniciático que aporte el conocimiento suficiente para poderlo ejercer. Y este le aporta la Trinidad personificada justo en los tres magos. Un psicopompo, para aquellos que no lo conozcan, es un ser que en las distintas mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, el cielo o el infierno. Y básicamente esta es la pequeña introducción a lo que nos dice sobre la Navidad los evangelios apócrifos. Como veréis, coincide en algunos momentos con los evangelios canónicos y en otros no, se distancia con bastante diferencia. Pero nos da una visión por completo totalmente distinta, ya que introduce los personajes de las parteras, introduce el personaje de Eva, que a mí particularmente me parece un personaje muy tierno, muy que con el nacimiento de Cristo se lavaron todos los pecados y ella se le da la oportunidad de poder asistir a quien la va a redimir justamente del pecado original, ¿no? Y, en fin, siento ser un poco coñazo en esta explicación. Y poco más. Si alguien quiere preguntar algo, decirme algo, o lo que sea, menos bonito, aquí estoy. Como veis, totalmente distinto a la sensibilidad maravillosa de Isa. Mm, ¿Qué le voy a hacer? No, extraordinario, Dios bueno. me dio esta cara. Ha estado muy bien, ha estado muy... Maravilloso, Son, todos los son, co- datos. son Sí, cosas que no sé. es que me gusta mucho el poder comparar, ¿no? Realmente habría que he hecho un resumen, realmente es muchísimo más extenso, daría como para escribir un libro solamente sobre el momento de la Navidad. Dime, Inma. Son cosas que no se saben. Si Sí se se saben, saben, la si se Iglesia lo saben, sabe. sí, pero Lo que pasa es que tampoco le no lo conviene dar comparte. mucha bulla a eso. Exacto, Eh, porque no lo comparte. Se sabe, mm, pero no lo comparte. claro, pero es importante darlo a conocer porque Exacto. realmente le da mucha más magnitud a la figura de la importancia del nacimiento del niño Dios, independientemente de que se crea o no se crea, ¿no? Pero los evangelios apócrifos son apartados por la Iglesia de una manera un poco sui generis, ¿no? Casi di cuenta la leyenda que los pusieron todos en una mesa y que al volver los que estaban en el suelo eran los que no valían. Es decir, que por la noche alguien se dedicaría a expurgar o a tirar o a hacer, pero es una pena porque realmente tiene una riqueza en la que se da a conocer tanto la infancia de la Virgen María como la infancia de Jesús, que tampoco le gusta mucho porque llega a cometer un pequeño asesinato con un niño y demás, que después lo resucita. En fin, es una historia muy interesante y que nos ayuda a completar un poco los perfiles, y que también le da esa magia que debe de tener las figuras que forman la Biblia, ¿no? En este caso, las figuras todas relacionadas con la figura de Jesús.